Hoy, terminando ya el calendario académico de este año, vamos a hacer un resumen de lo que ha sido la materia durante este año lectivo 2019-2020, con el propósito entonces de que queden cubiertos los temas que hemos visto, que empezamos definiendo lo que es la física. Recordemos que la física es la rama de las ciencias naturales que estudia los fenómenos naturales y esos fenómenos naturales vistos desde el punto de vista de lo que es la materia, energía, el espacio y el tiempo. Sobre estos conceptos ya vamos a tener más adelante unos estudios más profundos. Para ello, la física se vale del método científico. Recuerden que el método científico es una sucesión ordenada de pasos para poder formular hipótesis a partir de una observación, realizar experimentación para ver si esas hipótesis son ciertas o no, y de allí podernos entonces empezar a definir si esas hipótesis ciertas o no pueden constituir leyes de la física. Leyes de la física que en la antigüedad no se conocían. Antes se pensaba que las cosas que pasaban había que atribuírselas a unas deidades, unos dioses como Zeus, por ejemplo, que es el que lanzaba los rayos, etc. Pero desde civilizaciones antiguas, como la mesopotámica, en Grecia, los incas, los mayas, los egipcios, iniciaron una serie de observaciones muy importantes sobre las cuales se desarrolló mucho mejor las ciencias en general, pero sobre todo la física, que lamentablemente en esa época pues no contaban con los elementos tecnológicos que hoy tenemos y por lo tanto los instrumentos de medición no les permitían avanzar mucho. Pero todo lo que ellos hicieron, y hay que hacer un homenaje a esas culturas, nos permitió el conocimiento de la física que hoy tenemos y que vamos a continuar aumentando. Ya cuando hubo mejores instrumentos de medición, se contó con los telescopios, por ejemplo, como Galileo Galilei, que ya pudo observar los planetas, las estrellas, ya supimos entonces que el universo es algo un poco diferente a como se lo imaginaban antiguamente. Acuerden, antiguamente pensaban incluso que las estrellas estaban ahí, que la Tierra era plana, que había un borde de nuestro universo, etc. Entonces, como se ve aquí, por ejemplo, donde hay una persona supuestamente saliendo de la bóveda de las estrellas. Sí se pensaba que era el universo, pero ya ahora estamos con una idea muy diferente. Inicialmente se pensó que la Tierra era el centro del universo, eso le llamábamos teoría geocéntrica. Posteriormente ya se dieron cuenta de que la Tierra giraba alrededor del Sol y que por lo tanto los demás planetas también lo hacían, en la llamada teoría heliocéntrica. Hoy sabemos que eso no es cierto, pero en su momento fue muy valioso ese conocimiento. Bueno, gracias al desarrollo del telescopio, otros instrumentos de medida y sobre todo de unas herramientas matemáticas más precisas, ya logramos tener una imagen de lo que es el universo. Ya nos podemos ubicar un poco mejor. Sabemos que vivimos en Colombia, en una ciudad que se llama Popayán, que Colombia está en un continente que se llama América del Sur, que hace parte de todas las Américas en el hemisferio occidental, en el planeta Tierra. Pero ahí no para la cosa. Nosotros sabemos que el planeta Tierra es solamente uno de los planetas del sistema solar, que ese sistema solar está
en uno de los brazos y no en el más grande de una galaxia que llamamos Vía Láctea. Por ejemplo, estaría aquí nuestro sistema solar, en ese puntico blanco, fíjense, muy pequeñito. Aquí lo ampliaron un poco, esta es una ampliación del sistema solar, aquí. Pero estamos ni siquiera en el centro de la galaxia, estamos en uno de los brazos laterales. Esta galaxia está haciendo parte de varias agrupaciones de galaxias porque son muchos centenares de miles de millones de galaxias en el universo, de las cuales la nuestra no es ni siquiera una de las más grandes. Bueno, todas ellas se agrupan en el grupo local, son 13 galaxias en el grupo local, que hace parte del llamado supercúmulo de Virgo. Y esta forma, este supercúmulo de Virgo es parte de uno que llama Laniakea, que es una palabra hawaiana que significa donde vivimos. Nuestro planeta es un pequeñísimo punto en esas estructuras tan grandes. Bueno, el universo tuvo su origen según la teoría más aceptada hoy, que es la teoría del Big Bang, hace más o menos 13.800 millones de años. Todo se inició en un solo puntico que empezó a expandirse y todavía se está expandiendo ese universo. El sistema solar es mucho más joven. Nuestra estrella, el Sol, es mucho más joven que el universo. El universo tiene 13.800 millones de años. Nuestro sistema solar solamente tiene 4.500 millones de años. Y se formó donde antes había existido una estrella gigantesca que estalló, y de las que se llaman supernovas, es decir, produjo una gran explosión, y ahí se produjeron los materiales de los cuales están hechos nuestros planetas y de los cuales estamos hechos nosotros. Bueno, ya sabemos que este sistema solar, después de un inicio muy turbulento, se estabilizó con 8 planetas. Hay varios planetoides, entre los cuales está Plutón. Hay 2 cinturones de asteroides, uno entre Marte y Júpiter, otro más allá de Neptuno, y la nube de Oort, que es la parte más externa de nuestro sistema solar, donde están allá girando los cometas, que son trozos de hielo y ceniza, que a veces se acercan al Sol. Bueno, de esos planetas, de esos 8 planetas, los de interiores, los más pequeños en tamaño, son también diferentes porque su superficie es sólida y por lo tanto los llamamos planetas rocosos. Esos son Mercurio, Venus, la Tierra y Marte. Bueno, después de Marte viene un primer cinturón de asteroides y allí afuera encontramos a los planetas gaseosos, también llamados externos, planetas gigantes. Son muy grandes, pero su superficie está formada por gases. No tienen una superficie sólida como nuestros planetas. Entonces ahí son Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Bueno, nuestro planeta está ahí entre esos planetas rocosos, es el tercero a partir del Sol. Nuestro planeta tiene una estructura interna, está formado por un núcleo, es un núcleo que está en el centro, dividido en núcleo interno y núcleo externo, y su principal constituyente es el hierro, aunque tiene algunos trazas de níquel y otros metales pesados, pero el principal material del que está hecho nuestro núcleo del planeta es el hierro. Hay un manto, que lo vemos aquí, manto superior, manto inferior, donde lo que encontramos es piedra derretida. Es tal tan grande el calor hacia esas zonas, que las piedras se derriten.
un manto inferior junto al núcleo y un manto superior. Y finalmente tenemos la corteza, que es donde nosotros vivimos y que se divide en unas placas oceánicas, sobre los cuales están los mares, y unas placas continentales. En el exterior, o sea, ya de la superficie hacia arriba, está la atmósfera. En la parte inferior, lo que llamamos la hidrosfera, o sea, donde está el agua, el mar, los lagos, ríos, etc. Y la atmósfera como tal, que se divide en varias capas, de las cuales la más importante para nosotros es la troposfera, que es donde vivimos, es la que permite que vivamos en este planeta, y otras capas hasta la estratosfera y la exosfera, que ya es prácticamente el espacio exterior. Esa atmósfera está conformada por aire. El aire es una mezcla de nitrógeno casi en el 80%, la mayoría de átomos del aire son nitrógeno, de oxígeno, que son el 19 algo por ciento, gases nobles, dióxido de carbono, vapor de agua, etcétera, ya en unas proporciones muchísimo menores. Pero la mayoría de los gases de nuestra atmósfera son nitrógeno y oxígeno. Bueno, la superficie de la Tierra está formada por unas placas tectónicas que se mueven. A uno le parece que estuviera quieta, pero la Tierra, los continentes, se mueven sobre las llamadas placas tectónicas. Estas se mueven, se deslizan unas sobre otras, se producen tensiones y cuando se liberan esas tensiones se generan entonces los terremotos. Bueno, eso hace que los continentes cambien de posición. Aparentemente para nosotros están en el mismo sitio, pero sabemos que están cambiando, se están moviendo en una razón de más o menos 2 o 3 centímetros al año, que parece que no fuera mucho, pero cuando son muchos años ya es mucho el movimiento de esas continentes. Sí, inicialmente estaban todos los continentes juntos en lo que se llamaba Pangea, estaban todos juntos, poco a poco se fueron separando hasta que finalmente ya hoy los vemos diferenciados totalmente. Se supone que con el tiempo volverán a juntarse todos esos continentes. Bueno, en la atmósfera tienen lugar fenómenos meteorológicos, el cual es el más conocido. Los más conocidos son el viento, que no es más que aire en movimiento, debido a que el sol calienta el aire en las partes cercanas a la Tierra. Ese aire caliente sube, al subir desplaza aire frío, ese aire frío baja y en ese movimiento es que detectamos el viento. La lluvia no es más que el ciclo del agua explicado, es decir, el agua que está en los depósitos como en los océanos, por ejemplo, se evapora. En esa evaporación lleva a las alturas, ahí el frío hace que se condense, es decir, que vuelva a ser agua líquida y forma las nubes. Cuando esas nubes, esas goticas de agua empiezan a juntarse, ya se vuelven muy pesadas y viene la precipitación de las lluvias y con ello el regreso de esas a través de ríos, de canales, etcétera, por la infiltración en la tierra, regresar otra vez a los mares y lagunas. Cuando el aire es muy frío, se pueden formar nieve y granizo. En nuestra situación geográfica, pues no se forma la nieve sino a grandes alturas, por eso están el Nevado del Huila, el Nevado del Ruiz, etc. Pero sí es más o menos frecuente que veamos el granizo, que son trozos de hielo que caen con mucha fuerza hacia la superficie de la Tierra. También observamos rayos y relámpagos, que no son más que la manifestación de esa fuerza fundamental del universo que llamamos electromagnetismo y que genera unas energías supremamente altas. Bueno, ya en física, con todos los
avances que se han hecho en instrumentación, en matemáticas, en observación, etcétera, conocemos una gran variedad de leyes que gobiernan esos fenómenos naturales. Todas esas leyes, se ha llegado a la conclusión, están basadas en las llamadas interacciones fundamentales del universo, que son 4, de las cuales pues ya hablaremos más adelante en los siguientes cursos en detalle, pero para que conozcamos pues la gravitatoria, que es la que más podemos observar, es la que nos mantiene aquí pegados a la Tierra, la que hace que los cuerpos caigan. Esa es una fuerza universal que tiene un alcance ilimitado, infinito. La electromagnética, la cual pues podemos observar cada vez que prendemos la luz en la casa o encendemos un aparato, etc. Hay otras, las fuerzas nucleares, que ya veremos mucho más adelante, que tienen que ver con la estructura de los átomos. Son de acción muy limitada, difíciles de observar, pero ya están bien conocidas y posteriormente ya estudiaremos en algo de estas fuerzas en próximos cursos. Bueno, ya terminando para el tercer periodo, entonces ya empezamos a ver en detalle algunas leyes de la física, como las leyes del movimiento de Newton. Ya son muy conocidas la primera ley de Newton, o ley de la inercia, que nos dice que un cuerpo que se mueve seguirá moviéndose hasta que una fuerza externa cambie ese estado de movimiento. Si está quieto, seguirá quieto hasta que alguna fuerza lo haga mover. La segunda ley se encarga de cuantificar lo que es la fuerza. Nos dice que la fuerza es una dimensión que se obtiene de multiplicar la masa por la aceleración de una partícula. Ya en próximos cursos desarrollaremos este concepto muchísimo más ampliamente. Y la tercera ley también, que es muy conocida, principio de acción y reacción, dice que toda acción genera una reacción de igual fuerza, pero de sentido contrario. Y esto lo evidenciamos muy fácilmente cuando nos golpeamos, cuando damos una patada a un balón, etc. Esa fuerza. Newton también describió la ley de la gravitación universal, donde describe una de las fuerzas fundamentales del universo y que hace que vamos a conocer cómo se atraen todos los cuerpos en el universo. Bueno, las magnitudes físicas ya es tema que hemos visto en este periodo, en el cual ya les he enviado un material un poquito más con mayor contenido, pero es muy importante conocer que el estudio de la física se basa en el manejo de estas magnitudes físicas y de las unidades que las describen. Bueno, ya en el tercer periodo entonces ya he enviado material con los contenidos más completos. Sobre estos temas vamos a hacer el examen tal como está programado en el cronograma de terminación de este periodo. Entonces, en el examen se estarán evaluando los temas de medición, magnitudes, magnitudes fundamentales y derivadas, unidades, el sistema internacional de unidades, el sistema americano, tal como lo vimos, los múltiplos y submúltiplos de esas unidades y cómo convertir unidades de un sistema al otro. Ya les están enviando entonces un material para que estudien y preparen entonces la presentación de ese examen final, cuya fecha pues ya está hay que consultar entonces el cronograma de exámenes para que llevemos a cabo esta evaluación.